Bueno, si quieren ya pueden ir escribiendo en el chat su asistencia. Ya está grabando. Hoy tenemos que ver números complejos, que es lo que no vimos la semana pasada. Los chicos del viernes ya vieron complejos y también los chicos que están en las prácticas del jueves. Así que nosotros tenemos que comenzar con esa práctica que va del ejercicio 1 al ejercicio 13. Bueno, yo voy preparando mis cosas, chicos, y comenzamos. Voy a buscar algo que me falta. Sí, ya, ya. ¿China? Sí, después. Sí. No, estoy en la videollamada, vos tranquilo. Bueno. Bueno, ya comenzamos. Ya saco el práctico. Esperen, calmita. Un cuadernito. Sí, sí puedes. ¿No viste mi cuadernito con el práctico? Ah, no, no era el práctico. Bueno, chicos, yo voy a buscar en la computadora práctico porque ahora me acuerdo que no imprimí la primera hoja. Tengo lo que le sigue el segundo práctico. Acá, acá está. Complejos. Acá. Listo, la encontré. Bueno, el ejercicio 1 dice dado los complejos y me dan 4 complejos en la forma binómica. A ver, los números complejos los podemos escribir de diferentes formas. Lo podemos escribir como par ordenados, lo podemos escribir en la forma binómica, en la forma trigonométrica o en la forma exponencial. En la clase de hoy vamos a ver la forma binómica. En la forma binómica, el complejo se escribe como una suma, donde hay una parte real y una parte imaginaria. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, la definición de un complejo en la forma binómica, nos dice el ejercicio 1, determine la parte real del complejo y la parte imaginaria de los complejos. Y nos piden de Z4, de Z1 más 2 y de Z3 por Z4. Bien. Entonces, estamos viendo que también hay una definición de distintas operaciones en los complejos. Una de las operaciones es la suma, otra es la resta de complejos,
y después tenemos el producto de complejos y después tenemos el inverso, ¿bien? En todas esas operaciones, cuando operamos, obtenemos nuevamente un número complejo, ¿bien? Entonces, voy a definir un complejo en la forma binómica y así podemos resolver el ejercicio 1. A ver, la notación de complejo, vamos a usar la notación con la letra Z, ¿bien? Esa es la notación que vamos a usar ahora. Y en esta notación van a aparecer dos letras más que van a ser A y B, donde A va a representar lo que es la parte real y B va a representar la parte imaginaria. Y también aparece I como la unidad imaginaria. Entonces, el número que contenga la I o la letra que vaya acompañada de I es la parte imaginaria. Bien. Entonces, un complejo en la forma binómica se define de la siguiente manera. Z decimos que es un complejo y Z se escribe como A más BI. Bien. Donde A es la parte real del complejo Z y B es la parte imaginaria de Z, donde A y B pertenecen a los reales. Bien. ¿Cuándo se vuelve complejo? Cuando uno de esos dos reales está acompañado con la unidad imaginaria, ¿bien? Entonces, I recibe el nombre de unidad imaginaria. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poder resolver el ejercicio 1. En el ejercicio 1 tenemos, en el 1A, tenemos que distinguir lo que es parte real y parte imaginaria de los siguientes complejos. El primer complejo es Z1, Z2. Entonces tenemos que definir lo que es la parte real del complejo Z1, donde Z1 es igual a menos 1 menos I. Z2 es igual a menos 3. Y después necesitamos Z4. Necesitamos todos, Z3 y Z4. Z3 es igual a 1/2 menos 3/2 de I. Y Z4 es igual, esperen que veo, 5 más 12. Bien. Entonces, si Z1 es igual a menos 1 menos I, entonces la parte real de Z1
y la parte imaginaria de Z1 serán iguales a. Veamos. Yo dije que lo que no tenía ahí, en este caso, es la parte real, y lo que vaya acompañado con la unidad imaginaria es la parte imaginaria, ¿bien? Lo que vaya acompañado con la unidad imaginaria es la parte imaginaria. Entonces, acá yo veo que hay un i. Entonces, ¿qué número está acompañando hasta i? Si yo me fijo, acá tengo menos i. Es lo mismo que yo tuviera menos 1 por i. Entonces, ese menos 1 es la parte imaginaria. Entonces, menos 1 es la parte imaginaria. Y ahora, lo que no tiene i. Lo que no tiene i en este caso es menos 1. Entonces, esto sería la parte real. En este caso, la parte imaginaria y la parte real coinciden, tienen el mismo valor, que es menos 1. Ahora veamos qué pasa con Z2. Z2 me dice que es igual a menos 3. Y menos 3, estamos viendo que es un número real. Bien, es un real, ¿por qué? Porque no aparece la unidad imaginaria en este caso. ¿Sí? Entonces, eso sería un complejo un complejo que tiene parte imaginaria 0. Y cuando tiene parte imaginaria 0 se llama un real puro. Bien, entonces cuando tenemos solamente parte real, esto es un real puro. Y la parte real de este complejo de Z2, en este caso, es igual a menos 3. Y la parte imaginaria sería igual a ¿cuánto? Yo ya lo dije y como lo expliqué. A 0. Igual a 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no me aparece la unidad imaginaria, entonces al no aparecer estaría multiplicada por 0. Entonces de ahí deducimos que la parte imaginaria sería 0. Bien. Ahora veamos el de... Tenemos que hacer ahora Z1 más Z3. A ver. Sí, Z1 más Z3. Entonces tenemos que hacer una suma de dos números complejos en la forma binómica. Profe, ¿no Entonces, en es la forma binómica, sí, disculpe, ¿qué me dijo? si no es Z1 más Z2? Ay, esperen que yo estoy viendo en una imagen pequeña el práctico, ya lo agrando la pantalla. A ver. No, dice, represente gráfica. Ah, yo estoy viendo represente gráficamente. Bien, gracias. Sí, es el apartado B el que estaba viendo. El apartado A dice Z1 más Z4, más Z2, perdón, y nos pedían de Z4 en realidad. Bueno, ya está, ya lo hice. Vamos a ver el Z4 entonces, que es lo que nos piden. Y de Z1 más Z2. Gracias, es que lo estaba viendo en un... Achiqué la pantalla ahí. Ahí está. Bueno, veamos. A ver, analicemos Z4. Voy a correr un poquito la cámara. Acá. Vamos a hacer esto. Como en realidad nos pedían Z4, entonces veamos. En Z4, busquemos dónde está la unidad imaginaria. La unidad imaginaria está aquí. ¿Bien? Entonces, lo que acompaña a la i sería la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria de Z4 sería igual a 2. 2 positivo, ¿bien? Y lo que me queda acá, este real, es la parte real de Z4 y en este caso es igual a 5. ¿Bien? Ahí está. Esto es lo que nos pedían de Z4. Ahora sí vamos a hacer Z1 más Z2.
Z1 más Z2 es igual a, veamos, Z1 era menos 1 menos I, y Z2 es menos 3. Cuando yo sumo dos complejos en la forma binómica, por un lado tengo que sumar las partes reales y por otro tengo que sumar las partes imaginarias. Esa suma la podemos hacer con esto, con lo que ya hicimos con ese análisis de separar lo que es la parte real y la parte imaginaria, o lo podemos hacer la suma directamente acá. ¿Bien? Entonces tenemos dos opciones. Vamos a comenzar sumando estos dos complejos en esta forma como están acá, y después, para verificarlo, vamos a sumar con estos resultados que tenemos aquí. Entonces, la parte real de Z1 era menos 1, y la parte real de Z2 era menos 3. ¿Por qué? Porque era un real puro. Entonces me queda menos 1, menos 3. Si yo tengo que sumar esto, me quedaría menos 4. ¿Bien? Y ahora más la parte imaginaria. A ver, la parte imaginaria de Z1 era menos 1, ¿bien? Que en este caso, acompañado con la unidad imaginaria, me quedaba menos I. Y acá Z2 no tenía parte imaginaria, entonces teníamos un 0. Entonces, 0 más menos 1 me quedaría menos 1 por la unidad imaginaria. Entonces, esto sería igual a menos 4 menos I. ¿Bien? Entonces, y ahora verifiquemos este resultado con lo que hicimos acá. ¿Se acuerdan que habíamos separado a Z1 en dos partes? En la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la parte real dije que era menos 1, y acá yo tenía que la parte real de Z2 era menos 3, entonces me queda menos 1 menos 3 es menos 4, y está perfecto, o sea que la parte real de esa suma me tenía que dar menos 4, y la parte imaginaria de Z1 era menos 1, y la parte imaginaria de Z2 era 0, por lo tanto me tendría que quedar menos 1 por I, y acá me aparece menos I, perfecto. Entonces ya tenemos la suma. Bien, ahora tenemos que ver cuál es la parte imaginaria y la parte real de esa suma. Bien, entonces, la parte real era la suma de las partes reales, que yo concluí que era menos 4. Entonces, la parte real de Z1 más Z2 es igual a menos 4. Y la parte imaginaria de Z1 más Z2 es igual a menos 1. Bien. Ahora, veamos qué nos piden. Y nos piden Z3 por Z4. Bien. Vamos a hacer Z3 por Z4. Yo dije que había distintas operaciones y también está el producto de números complejos. El producto lo puedo hacer fácilmente como utilizando la propiedad distributiva. Y si no la uso la propiedad distributiva, lo puedo usar ya usando el resultado de ese producto. Voy a escribir el resultado del producto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo escribo el resultado del producto, es algo que yo me tengo que acordar de memoria. Bien. Entonces, a veces, cuando tenemos el producto de dos números complejos en la forma binómica, a veces resulta más fácil hacer la propiedad distributiva y ya me olvido de tener que estudiar una fórmula más. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que yo tenga Z1 igual a A1 más B1 y Z2 que sea igual a A2 más B2i, donde las partes reales, por ejemplo, en el caso de Z1 es A1, la parte real de Z2 es A2, la parte imaginaria de Z1 es B1 y la parte imaginaria de Z2 es B2.
Entonces, si yo tengo el producto de Z1 con Z2, esto es igual al producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias más, acá tendría la suma de los productos cruzados, sería acá. La parte real de Z1 por la parte imaginaria de Z2 más la parte real de Z2 por la parte imaginaria de Z1, todo por la unidad imaginaria. Y esto sería el resultado del producto. Yo este mismo resultado lo puedo obtener si yo hago la distributiva, ¿sí? Entonces, si ustedes se la han memorizado ya la fórmula, la resuelven así, y si no se la han memorizado, hacen la propia distributiva y ya pueden resolver el producto. ¿Bien? Entonces vamos a resolver ese producto, voy a borrar desde abajo. Bueno, entonces tenemos Z3 por Z4, esto es igual que 1 medio menos 3 medios de I por Z4, que en este caso Z4 es 5 más 2I. Entonces yo voy a hacer la distributiva, voy a hacer 1 medio por 5 y después lo voy a multiplicar por 2I. 1 medio por 5 me queda 5 medios. 1 medio por 2i, primero hacemos el producto de los signos, tenemos más por más, me quedaría más. 1 medio por 2 me quedaría de 1 y por la i me quedaría solamente i. Bien, ahora vamos con menos 3 medios de i y multiplicamos por 5 y después multiplicamos por 2i. Menos por más, menos 3 medios por 5 es 15 medios, ¿de quién? De i, porque también está multiplicando el i. Ahora tenemos menos por más, menos 3 medios de i por 2i. Este 2 se iría con este 2, lo podría simplificar y me estaría quedando solamente el 3 i al cuadrado, porque tenemos i por i al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que ese i, que hay distintas potencias de i, por ejemplo. Vamos a recordar eso acá a un costado. Las potencias de i. Cuando yo tengo i a la 0 es igual a 1. Cuando yo tengo i a la 1 es igual a i. Cuando tengo i al cuadrado es igual a menos 1. O sea que ya hay una definición de este producto, ¿bien? I al cubo, una definición de estas potencias, perdón. I al cubo sería menos i. I a la cuarta sería igual que i a la 0, que es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy encontrando múltiplos de 4, el resultado es 1. ¿Bien? Entonces, esto nos va a servir para otros ejercicios. ¿Bien? Yo en este momento necesito i al cuadrado. Y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, acá me persigue el cuadrado, reemplazo por menos 1. Mientras, voy a ver qué puedo sumar. En este caso, esto no tiene unidad imaginaria, esto sí tiene, pero este te elevado al cuadrado que yo sé que es menos 1. Entonces, con este no trabajo. Voy a sumar estos dos, que los dos tienen la unidad imaginaria elevado a la 1. Entonces tengo 1 menos 15 medios. Eso sería menos 13 medios de i. Bien, acá me quedaría el 5 medios y por acá me quedaría
menos, por el menos 1 me quedaría más 3. Bien, entonces, y me quedaría resolver 5 medios más 3, nada más. Voy bajando la cámara. Justo hay un reflejo acá, a ver. Acá tenemos 5 medios menos 13 medios de I, más 3. Entonces, Z3 por Z4 es igual, voy a sumar 5 medios con el 3. Al sumar eso me estaría quedando 11 medios, menos 13 medios de I. Ahora, ¿para qué hice este producto? Porque me pedían este producto y cuando haga ese producto de ahí me decía que distinga quién era la parte real y quién era la parte imaginaria. Entonces, la parte real de este producto de Z3 con Z4 sería 11 medios sería igual a 11 medios y la parte imaginaria sería igual a menos 13 medios. ¿Por qué? Porque menos 13 medios está multiplicado por la unidad imaginaria. Espera. Bien, entonces hacemos el producto y del resultado, fíjense que el resultado siempre me tiene que quedar solamente dos sumas o en el caso de que sea un real puro o imaginario puro, un número nada más, ¿sí? Ya que sea un real o sea un imaginario puro. Bien, no me puede quedar tres términos, por así decirlo, tres sumandos, porque no estaría en la forma binómica. Bien, entonces tenemos que tener algo que sea un real y otro que sea un real multiplicado por la unidad imaginaria. Bien, en este caso nos quedaría 11 medios y la parte imaginaria menos 13 medios. Bueno, ya estaría el ejercicio del 1A. Vamos a graficar ahora el ejercicio. El apartado B pide representar gráficamente. Vamos a hacer la representación gráfica. La representación gráfica la hacemos en el plano complejo, que es el plano de Gauss. Bien. Y en esa representación, a ver, lo que es la parte real serían las unidades que yo debo correr en el eje real y la parte imaginaria son las unidades que yo debo marcar en el eje imaginario. Bien, ya voy a hacer la gráfica. A ver, ¿de cuál me piden? Esperen que yo me fije para que no borre todo. Me estarían pidiendo de Z1, Z2 y ahí sí Z1 más Z3. Bien. Z1 y Z2. ¿Qué hicimos? La suma. Ah, deben que lo borrar. Bueno. Voy a graficar Z1, Z2 y Z4. Y ya con eso van a saber cómo graficar el producto, porque fíjense que me devuelve otro complejo, ¿bien? Entonces no va a haber dificultad en graficar. Bueno, voy a borrar esto. Entonces, el plano complejo o el plano de Gauss es exactamente lo mismo que dibujábamos cuando estábamos en R2. Bien, son dos ejes ortogonales. Pero vamos a graficar derechito.
donde tenemos un eje que es el eje real y después tenemos un eje que es el imaginario. Bien. Quiero ver una cosita, esperen un rato. Bien, ahora sí. Bueno. La notación que usaron en teoría es la siguiente. Este sería el eje imaginario y este sería el eje real. Bien, en el eje real vamos a representar las unidades, como yo dije, de la parte real de los complejos y acá las unidades de la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Z1, es menos una unidad en el eje real, menos una unidad. Y en el eje imaginario, ¿qué? Bueno, no, ya después lo leo allí. Y después en el eje imaginario, menos i. Bien, entonces también tenemos menos una unidad. Y ahora, esto converge en un punto, que es como hacíamos antes. Por ejemplo, cuando teníamos el par ordenado, el menos 1, 1, lo marcábamos a ese puntito, y en este caso, este punto ahora recibe el nombre de A fijo. Esto sería Z1, y este puntito se llama A fijo. Bien. Y el vector que sale desde el origen al A fijo, este vector que queda determinado ahí, se llama radio vector del complejo Z1. Bien, ese radio vector va a ser la longitud que tiene Z1. Pero en este caso Z1 sería solamente este punto que se llama A fijo. Bueno, ahora vamos a marcar Z2. Z2 dice que solamente tiene parte real, entonces al tener solamente parte real, lo vamos a ubicar sobre el eje real, bien, porque no hay unidades imaginarias. En este caso, Z2 es menos 3, entonces vamos a marcar 3 unidades negativas. Por lo tanto, me quedaría que este punto sobre el eje real sería Z2. Bien. ¿Por qué queda como un punto sobre el eje real? Porque es un real puro. Entonces, si nosotros tuviéramos un imaginario puro, tendría que ser un punto de este eje. ¿Bien? Bueno. Con esto ya podemos hacer el ejercicio. Ya podemos pasar al ejercicio 2. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en el Z2 no se hace el radio vector. ¿Cómo? ¿El radio vector? Sí. Solamente si te lo piden, porque en realidad el complejo es solamente el puntito, que es el afijo. Ah, bien. El radio vector lo marcamos cuando queremos cuando queremos marcar la longitud de ese complejo, que esa longitud después ustedes lo van a ver que es el módulo. Lo que le llaman el módulo del complejo es esta longitud del radio vector. Gracias, profe. Bien. No, de nada. Vamos a ver el ejercicio 2. Esperan que veamos el práctico. El ejercicio 2 nos dan z igual a i cuadrado menos 1 más x más 2y. Determine si existen
X irreales para que cumpla primero la condición, no son todas las condiciones a la vez, primero dice que sea un real, un número real y la otra condición del apartado C que sea un imaginario puro. Bien, entonces en este caso, en el ejercicio 2 solamente vamos a resolver el apartado A y el apartado C. Bueno, ¿se entendió entonces cómo graficar? No es muy difícil. Bueno, a ver, el ejercicio 2. Tenemos un complejo Z que es igual a I cuadrado menos 1. Esperen que copie. Más X más 2 por Y. Entonces, el apartado A dice encontrar X e Y reales, tales que Z sea un real. Profe, ¿puede subir la cámara? Sí, perdón. Sea un número real. El apartado B nos pide determinar X e Y reales en caso de ser posible, tales que Z sea un imaginario puro. Bien. Entonces, decir que Z sea un número real me está diciendo que sea un real puro. Un real puro es cuando la parte imaginaria es cero. Entonces, para hacer este ejercicio vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. Vamos a distinguir quién es la parte real y quién es la parte imaginaria de Z. La parte real de Z es igual a I al cuadrado menos 1 y la parte imaginaria de Z es igual a X más 2. Bien. Entonces, para que sea un número real, necesito que esto, que es la parte imaginaria, sea cero. Entonces, Z es un número real si y solamente si la parte imaginaria de Z es igual a cero. Esto sí y solamente si. ¿Cuál era la parte imaginaria? Era X más 2. Sí, solamente si X más 2 es igual a 0. Sí y solamente si X es igual a menos 2. Ahora, aparece una condición para X. ¿Qué pasa con Y? ¿Y puede tomar cualquier valor o hay un valor específico para Y? ¿Qué piensan ustedes? Yo ya sé que X tiene que ser igual a menos 2. Pero acuérdense que Z depende también de Y. Ahora vean. Si yo ahí le doy el valor 0, no pasa nada, sigue siendo un real. ¿Por qué? Porque Y es un real.
Y si yo tengo que y es un real y el cuadrado también va a ser un real, y si le resto 1 va a seguir siendo un real. Bien, entonces esto siempre va a ser un real sin importar el valor de i. Por lo tanto, acá yo agregaría z es un real, sí, solamente sí, la parte imaginaria es 0, sí, solamente sí, x es igual a menos 2, e y es cualquier real. Bien, entonces la solución sería x es un real, sí, solamente sí, x es igual a menos 2, e y es cualquier real. Bien, entonces esta sería la solución completa. Acá recuadremos todo. Bien, esta condición yo la voy a agregar acá para que quede claro que no hay ninguna condición para i. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo, pero para responder el apartado B. Este era el apartado A. Para responder el apartado B, ahora, Z es un imaginario puro, sí y solamente sí. Ahora tiene que pasar lo contrario. Para que sea un imaginario puro necesito que la parte real sea 0. Sea 0 y la parte imaginaria puede tomar cualquier valor. La parte imaginaria es lo que necesito que aparezca, en este caso, entonces, x puede ser cualquier real. Bien. Entonces, sí y solamente sí. Ahora, la parte real de z era i al cuadrado menos 1. Esto tiene que ser 0. Y x puede ser cualquier real. Acá esto se hace 0 cuando i al cuadrado es igual a 1. Y x es cualquier real. ¿Cuándo i al cuadrado es igual a 1? Cuando i es igual a 1 o es igual a menos 1. Esto pasa cuando i es igual a 1 o i es igual a menos 1, pero yo sé que x es cualquier real. Bien, entonces esta sería nuestra solución. Bien, que cuando i es igual a 1, x es un real, o la otra opción es que i sea igual a menos 1 y x sea cualquier real. Entonces, en el apartado B, ahora x puede tomar cualquier valor, pero y tiene dos posibles valores. Pero si lo miramos, las condiciones en general, el conjunto solución sería infinito. ¿Por qué? Porque x tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, combinarla con una condición de y o con la otra sigue siendo un conjunto infinito. Y lo mismo para el apartado A. El conjunto solución es infinito. Bien. Bueno, ahora vamos con el ejercicio. Ya les digo cuál sigue. El ejercicio 3, apartado A. Esperen, yo tengo problemas que no me anda el teclado. Estoy acá con... Ya voy. Esperen un segundo. Bueno. Chicos, esperen un segundito, ya subo a mí. Para pasar.
9 y 10. Ya lo tengo. No, no hay pan, no hay bizcochito, hay pan. Bueno, esperen que busque el ejercicio 3. ¿Quién me lo puede editar el ejercicio 3, por favor? Porque no lo puedo ver acá. No sé qué dice. Ahí. Ya lo encontré, chicos. El ejercicio A. El ejercicio A nos pide representar gráficamente un conjunto. En este caso, el conjunto expresa ese conjunto R es igual al conjunto de los complejos A más BI, A más BI complejos, tal que B es igual a 0. Bien, entonces me está diciendo, esperen que subo la cámara. Ahí está. El conjunto R es el conjunto de los A más BI complejos tales que B es igual a 0. Si B es igual a 0, B es la parte imaginaria. Entonces, vamos a reescribir este conjunto. Ya agregamos esta condición al conjunto. Si yo agrego esa condición de que B es 0, se anula la parte imaginaria y solamente me queda la parte real. Al quedarme la parte real, esto significa que es el conjunto de los números reales. Porque recuerden que los números reales están contenidos en los complejos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que graficar ese conjunto en el plano de Gauss, ese conjunto quedaría solamente como el eje real. Y lo escucho. Si nosotros hacemos el gráfico, tenemos la parte imaginaria y la parte real, en realidad el eje real, como solamente tiene parte real este complejo, me quedaría que el conjunto R es todo el eje real. ¿Bien? Porque estos puntos que están sobre el eje real tienen parte imaginaria 0. Bien, entonces el conjunto R sería esta recta, ¿sí? La recta real. Bueno, si ahora el conjunto me lo cambian y me pone la condición de que A sea igual a 0, si me cambian el conjunto me dicen A igual a 0, entonces me quedaría solamente parte imaginaria, sería un imaginario puro, y ese conjunto sería todo el eje imaginario. Bien, sería lo contrario. Bien, ahora vamos con el ejercicio 5E. ¿Hay alguna duda del 3 antes que borre? No, profe. Bien, sigamos con el 5 entonces.
Cerrarle la puerta, Gina, después. El ejercicio 5 dice, en cada apartado encuentre Z complejo. Entonces lo que tenemos que encontrar es el Z, que sabemos que es complejo, y el Z lo que no conocemos, ¿bien? Y vamos a resolver el apartado E. Tenemos 3 menos I por Z a la menos 1. Y esto es igual a menos 5 menos 2i. Bien. Entonces, acá ya me aparece Z a la menos 1. Z a la menos 1 es el inverso de Z. Cuando se define inverso, también tiene un resultado en particular para Z a la menos 1. Yo en este caso no voy a trabajar con el inverso. Como no quiero trabajar con el inverso porque a veces es más complicado verlo, ¿qué voy a hacer? Para eliminar ese Z a la menos 1 voy a utilizar algunas propiedades. Por ejemplo, ustedes en el inverso le aparece una de las propiedades que Z por Z a la menos 1 es lo mismo que Z a la menos 1 por Z y esto es igual a 1. ¿Bien? Acá solamente me aparece Z a la menos 1, entonces yo quiero que aparezca Z. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar miembro a miembro por Z. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque si me hablan del inverso, si ya aparece acá el inverso, significa que es un número distinto de 0, porque aparece el inverso. Entonces puedo multiplicar por Z. Entonces multiplico miembro a miembro por Z. Al multiplicar me quedaría 3 menos I por Z a la menos 1 por Z, y esto es igual que menos 5 menos 2i, todo por Z. Bien, entonces ahí comienzo a utilizar las propiedades del inverso. Yo sé que Z a la menos 1 por Z era igual a 1, entonces acá solamente me estaría quedando 3 menos i. Y esto es igual que es menos 5 menos 2i por Z. Ahora, como yo tengo que despejar el Z, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar ahora todo por el inverso de este complejo, o decir, paso dividiendo, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, si esto pasaría dividiendo, estoy diciendo, bueno, que estoy multiplicando por su inverso. Entonces, para despejar Z vamos a hacer eso. Me va a quedar 3 menos I. Dejo un espacio porque yo les explico por qué les voy a hacer ese espacio. 3 menos I dividido en menos 5 menos 2i. Bien. Entonces, cuando les aparece un complejo en el denominador, ¿qué es lo que pasa? Ya el complejo no estaría en la forma binómica. Bien, y yo necesito que para que encontrar Z esté dado en la forma binómica. Para eso, ¿qué voy a hacer? Cuando me aparece un complejo en el denominador, lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado de este complejo. Entonces, lo que hacemos acá, multiplico y divido por el conjugado de
menos 5 menos 2i. Y acá aparece la definición de conjugado. ¿Cuál era el conjugado de un complejo? Bueno, repasemos. Hagamos acá una observación. Si yo tengo que z es igual a a más bi, el conjugado de z es igual. ¿Qué es lo que tienen en común z y z conjugado? La parte real. Sigue siendo exactamente la misma, no cambia. Lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. Acá me aparece el opuesto de b. Bien, y ese sería el conjugado. Entonces, si yo miro el complejo 5 menos 2i, yo ya dije que la parte real sigue como está, lo que tendría que cambiar es el signo de la parte imaginaria nada más. Bueno, eso vamos a hacer. Voy a poner todo en paréntesis, ¿por qué? Porque va a aparecer el producto, ¿sí? Por otro número complejo. Entonces me va a quedar menos 5, ahora más, porque es el conjugado, más 2i. Y aparece exactamente lo mismo en el denominador, porque yo dije multiplico y divido por el conjugado. Entonces tenemos que resolver ahora esto. Ya bajo la cámara. Lo voy a resolver para el costado porque hay justo un reflejo ahí. Voy a ir corriendo un poco más la cámara, así tengamos espacio para resolver. Bien. Esto lo vamos a seguir resolviendo acá. Bien. Entonces me quedaría que z es igual. Tenemos un producto de números complejos. Yo ya dije que cuando tenemos un producto de números complejos, en la forma binómica lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a multiplicar primero 3 por menos 5 y luego por 2i. Entonces tengo 3 por menos 5, me quedaría menos 15. Después 3 por más 2i me quedaría más 6i. A ver si escribe mejor la amarilla. Ahí está. Y después tengo menos i por menos 5, esto me quedaría más 5i. Y luego tenemos menos i por más 2i. Acá me quedaría menos 2i al cuadrado. Todo esto sería el numerador nada más. Ahora vamos con el denominador. Cuando yo tengo z por z conjugado, ahí también tengo que aplicar otra propiedad de los conjugados. ¿Sí? Cuando yo tengo z por z conjugado, me queda la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. ¿Y eso dónde lo voy a escribir? A ver. Lo voy a escribir acá. Cuando yo tengo z por su conjugado, esto me devuelve la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Entonces, si ahora z es menos 5 menos 2i, la parte real de este complejo es menos 5. Entonces me quedaría menos 5 elevado al cuadrado más la parte imaginaria, que en este caso es menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, usando ese resultado, y eso anoten ahí a un costado, por propiedad del conjugado me quedaría menos 5 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. Entonces ahora tenemos que resolver lo que tenemos en el numerador. Acá tenemos 6i y acá tenemos 5i. Si lo sumo, esto me quedaría como 11i. Z es igual, perdón, acá 11i positivo, porque los dos son positivos, y me quedaría menos 5, y acá, cuando aparece i al cuadrado, esto lo reemplazamos por menos 1.
me quedaría menos 1 por menos 2 me quedaría 2 positivo. 2 positivo menos 15 me quedaría menos 13. Y el denominador, como este denominador abarca todos los sumandos, yo lo puedo distribuir. Bien. ¿Y cuál es el denominador? Me queda 5 al cuadrado es 25, más 2 al cuadrado que es 4, entonces me quedaría de 29. Por lo tanto, me quedaría menos 13 sobre 29 y 11 sobre 29. Luego, ya tenemos en nuestro complejo al que estábamos buscando y está separado la parte real de su parte imaginaria, ¿bien? Entonces yo cuando despejo Z no lo puedo dejar expresado de esta forma, tengo que dejarlo expresado en la forma binómica, que es el resultado que estoy dando. Bien, tengo que resolver esos productos y recién ahí doy la solución. Entonces esta sería la solución. Sí. Bueno, ahora vamos con el ejercicio. ¿Ha quedado alguna duda? Si hay alguna duda, van preguntando. El ejercicio 7C. En el ejercicio 7C dice calcular Z2 sobre Z1 más 3 medios de I por la parte real de Z1. Y nos dan los valores de los complejos Z1 y Z2. Ya lo copio. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Tablet. ¿Y debe estar en tu pieza? ¿No está en tu pieza el tablet? No. ¿Quieres mi teléfono? Sí. El laptop. Teléfono. Mi laptop. ¿Tu tablet? Pregúntale a la China. ¿Qué te debe saber? China. 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 Entonces vamos a hacer el ejercicio 7C. 7C, tenemos Z1 sobre Z2. Ah, no, dije acá. Z1 sobre Z2. Z1 sobre Z2. Ay, no, yo copié mal, estaba bien. Z2 sobre Z1. ¿Has encontrado? Bueno. ¿Quieres su tablet? No, sí. Más 3 medios. 3 medios, ¿qué dice de I por Z1? Parte real de Z1. Esto es lo que tenemos que calcular
Y sabemos que Z1 es igual a 1 más I. Profe, ¿puede subir la cámara? Ah, sí, perdón. Gracias. Decirle que ponga más despacio. Z2 es igual a 1 más I por I elevado a la 424. Espera. Bueno, ya tenemos Z1 y Z2. ¿Qué es lo que pasa? Que en Z2 me aparece I elevado a la 424. Entonces tenemos que ver qué pasa con esa potencia. Si ustedes se fijan, 424 es un múltiplo de 4. Sí. Sí, bien. Entonces 424 es lo mismo que 106 por 4. Bien. Entonces lo que yo podría hacer es fijarme qué pasa con esa potencia de I a la 124. Entonces, no a la 124, a la 424. I a la 424 es lo mismo que I elevado a la 4 y a su vez elevado a la 106. ¿Por qué? Porque potencia de potencia, esto me quedaría un producto. ¿Bien? O sea que me quedaría 4 por 106, que es 424. Y yo sabía que I a la 4 era lo mismo que I a la 0. Y esto es igual a 1. Entonces me quedaría 1 elevado a la 106. Y esto sabemos que es igual a 1. Entonces, I a la 424 es lo mismo que 1. Entonces, Z2 me quedaría como 1, que es la parte real, más I a la 424, que era 1. Por lo tanto, Z2 será igual a 2. Me va a quedar un real puro. Bien. Entonces, ya hecho esto, recién voy y reemplazo en nuestro ejercicio. Bien. Entonces, tenemos que encontrar a qué es igual todo esto. Bien. Entonces, acá tendríamos que toda esta expresión es igual a Z2 sobre Z1. Z2 dije que era igual a 2 sobre Z1, que es 1 más I. Lo que estoy haciendo es solamente reemplazar. Bien. Le voy a poner acá, le voy a llamar a esto asterisco. Yo no lo voy a copiar. Todo esto tendría que estar acá. Bien. Que sería asterisco. Esto es igual a 2 sobre 1 más I más 3 medios de I por la parte real de Z1. Entonces vamos a Z1 y nos fijamos que la parte real de Z1 es igual a ¿quién? En este caso es igual a 1. Entonces, donde tengo parte real de Z1, reemplazo por 1. Esto es igual, acá me aparece un complejo en el denominador. Cuando me aparecía un complejo en el denominador, lo que yo tenía que hacer era multiplicar y dividir por el conjugado de este complejo. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, multiplico y divido por el conjugado de 1 más I. Pero multiplico y divido solamente acá, ¿no? Solamente a este, porque no estamos trabajando con una ecuación. Aclaro eso ahí. Solamente multiplico en este caso. ¿Sí? En este sumando nada más. Entonces, acá me quedaría 2 por el conjugado de 1 menos I, que es 1 menos I, sobre 1 más I por su conjugado.
más, acá me queda 3 medios de i por 1, es lo mismo que 3 medios. 3 medios de i me estaría quedando. Ahora resolvemos esto. Acá me quedaría haciendo la distributiva, me quedaría 2 por 2 por 1, 2, y 2 por menos i, me quedaría menos 2i. Bien, todo sobre, ahora vamos a utilizar la propiedad del producto de z por z conjugado. Cuando teníamos z por z conjugado me quedaba la parte real del complejo elevado al cuadrado, entonces me quedaría 1 al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. La parte imaginaria en este caso es 1, entonces me queda también 1 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual, ya bajo la cámara, acá tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Entonces me estaría quedando 2 menos 2i, 2 sobre 2. Y esto yo lo puedo distribuir, ¿por qué? Porque este denominador abarca tanto la parte real como la parte imaginaria. Si yo lo distribuyo, me quedaría que el resultado de estrellita es igual a 1 menos i. ¿Bien? ¿Qué hice? Fue distribuir este denominador, 2 dividido en 2 de 1, y menos 2i dividido en 2 me quedaría solamente menos i. ¿Bien? Entonces el resultado de z2 sobre z1 más 3 medios de i por la parte real de z1 es igual a 1 menos i. ¿Alguna duda? ¿Y el 3 medios de i? Ay, me lo olvidé, gracias. Bien. Me lo olvidé en el camino. Gracias. Acá, entonces me quedaría, acá también tiene que aparecer más 3 medios de i. Entonces todavía este no era el resultado, acá tengo que sumar más 3 medios de i. Entonces vamos a escribir estrellita es igual a 1 y me queda 3 medios de i menos i, es lo mismo que tener menos 1 más 3 medios. Menos 1 más 3 medios es un medio. ¿Un medio de quién? De i, porque ambos tienen i. Y ahora sí es el resultado. Gracias, señorita. De nada, profe. Bueno. A ver cuántos ejercicios nos quedan. Nos queda el 8b, el 9 y el 12. Bueno. En el 8b nos dice la diferencia entre el conjugado y el inverso de un complejo no nulo es igual a 0. Entonces, a eso lo tenemos que escribir, ¿sí? Como una ecuación. Tenemos que traducirlo a una ecuación. Voy a borrar esto y ya lo escribimos. Esto no lo prefiero, para así cambiar las cosas. Acá. ¿Ah? ¿Y vos por qué no puedo? Híjole. Trapito que tenía unos rayaditos. Ahí va.
ejercicio 8, el 8b. Dice la diferencia entre un complejo y el inverso. Si yo mi complejo le llamo z y propongo que z sea igual a a más bi, esto todavía no lo voy a usar, ¿sí? Yo lo propongo a la cámara, sí. Lo voy a proponer como z igual a más bi, ¿sí? En la forma binómica. Pero todavía no lo voy a usar en la forma binómica. Solamente lo voy a usar como z. Si yo propongo esto, ¿sí? Además me aclaran que z es distinto de 0. ¿Bien? Y me dice que z menos su inverso, ¿así era menos? Sí, la diferencia, no, entre el conjugado y el inverso, perdón. Entre el conjugado y el inverso es igual a 0. Bien. Entonces la diferencia entre el conjugado y su inverso, esperen que lo lea bien. Aclaro bien. Y el inverso de un complejo no nulo, o sea que es el conjugado de un complejo menos el inverso de ese complejo es igual a 0, ¿sí? Lo que yo tengo que encontrar es qué condiciones tiene este z. ¿Qué pasa? Acá me aparece el inverso. ¿Se acuerdan que en un ejercicio anterior donde tenían valores particulares de ese z? Para eliminar ese inverso, ¿yo qué hice? Utilicé una de las propiedades del inverso, que era z por z a la menos 1 igual a 1. ¿Bien? Pero eso, para usar esa propiedad, tiene que aparecer multiplicado por z. Entonces, lo que voy a hacer, como yo sé que z es distinto de 0, voy a multiplicar miembro a miembro por z. Al multiplicar todo por z, acá me quedaría 0 por z, que esto es 0. Lo que tengo que hacer es la distributiva, acá me va a quedar z conjugado por z menos z a la menos 1 por z, y esto es igual a 0. Como yo sé que z a la menos 1 por z es igual a 1, reemplazo y me queda que z por z, z conjugado por z menos 1 es igual a 0. Lo que voy a hacer es despejar esta expresión. Al despejar esta expresión me quedaría que este producto es igual a 1. Ahora, yo tengo z conjugado por z y tenía otra propiedad también. Acá una propiedad del conjugado. Y yo sabía que z conjugado por z es igual a ¿qué? Como yo ya había definido el z como a más bi, esto me quedaría como a al cuadrado más b al cuadrado. Bien. Entonces, eso voy a usar acá, ese resultado. Voy a usar ese resultado y me queda que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Ahora, voy a observar esta expresión, a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora tenemos que a pensar en cónicas. ¿Qué cónicas representaba esa expresión? En cónica vimos ecuación canónica de una circunferencia, de una elipse, de una hipérbola y de parábola. ¿Con cuál de todas esas ecuaciones canónicas relacionan esta expresión?
A cuadrado más B cuadrado igual a 1. La circunferencia. A la circunferencia, ¿por qué? Porque los coeficientes de A y de B son 1, ¿sí? Y tengo acá igualado a 1, no hay denominadores como para pensar que sea una elipse, y no puede ser una hipérbola porque no hay un signo negativo, y tampoco una parábola porque los dos términos están elevados al cuadrado. Entonces la única opción que nos queda es que sea una circunferencia. Entonces esto sería una circunferencia, gráficamente sería una circunferencia con centro en el 0, 0, si es que estoy pensando en cónicas de R2, ¿no? Con centro en el origen y radio 1. Y esto yo lo voy a trasladar, esta gráfica, esta interpretación, perdón, a la gráfica de quién, del plano complejo. ¿Sí? Entonces, nuestro origen en este caso, que es el centro, sería el complejo nulo. O sea que acá estaría, este sería el centro, digamos, de esta circunferencia. Y me dice que tiene un radio igual a 1, entonces voy a marcar una unidad en cada uno de los ejes. Y también en la parte negativa de cada eje. Y con esto puedo hacer la gráfica de la circunferencia. ¿Bien? Entonces, si yo tomo un punto de acá, en el plano complejo, este A fijo, ¿se acuerdan que cada puntito se llamaban A fijo? Este A fijo cumple con la condición de que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Si yo tomo otro por acá, cumple la condición de que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Si yo tomo otro por acá, cumple con la misma condición. Es decir, que cualquier punto que yo tome acá, cualquier complejo, cae en esta circunferencia. Y si cae en esta circunferencia, significa que cumple con esta condición de que z conjugado menos su inverso es igual a 0. ¿Bien? Entonces, esto gráficamente sería el conjunto solución. Lo que está en rosa. Este punto del centro no. ¿Se acuerdan que circunferencia solamente era este contorno? Entonces, esto sería el conjunto solución. Y vamos a escribir analíticamente ese conjunto solución. Lo voy a escribir acá abajo. El conjunto solución nos quedaría como el conjunto de los A más BI complejos, tales que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Bien, entonces analíticamente el conjunto solución es el conjunto de todos los complejos A más BI, complejos tales que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Y gráficamente este sería el conjunto solución. Bien, ahora vamos con ¿alguna duda? Antes que siga con otro ejercicio. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Por qué multiplica por z doble conjugado? ¿Así es? Multiplico solamente por z. Ah, vos me decís que es el conjugado del conjugado. ¿Eso me estás diciendo? Así es que no se ve bien. Solamente está multiplicando por z. Ah, no, es que vos lo ves al igual. Este es el igual del de arriba. Perdón. Gracias. Sí. Igual estaba bien lo que me decías, ¿no? Porque el conjugado del conjugado te devuelve z. ¿Sí? Yo pensaba que eso me estabas preguntando. No, lo que se ve acá es el igual de la primera ecuación. No aparece ningún conjugado. El multiplicado solamente por z miembro a miembro. O sea, multiplico z por z este miembro y también acá. Pero como acá tengo un 0, me queda 0. Y después hago la distributiva para poder aplicar esta propiedad del inverso.
Y también poder aplicar la propiedad del conjugado por su complejo, ¿sí? Bueno, ahora si no hay más dudas, así podemos continuar con el ejercicio 9. El ejercicio 9 también es similar a este. Quiero que ustedes traten de plantearlo, así como hicimos en este ejercicio. Si no lo tienen, les dicto. Determine dos números complejos, tales que la suma de ellos sea 3 más 2i. Y su diferencia sea 1 menos 8i. Bien, entonces la suma de dos números complejos es 3 más 2i y la diferencia es 1 menos 8i. Ahora ustedes tienen que proponer dos complejos. Tienen que proponer una cierta notación como yo propuse antes de comenzar el ejercicio. Lo propuse a z como, en este caso me convenía trabajar con componentes al final, en realidad. Fíjense que he trabajado con los componentes acá al final. He comenzado trabajando solamente con z. Ahora, en ese ejercicio también deberían plantearse eso, si les conviene trabajar con Z1 y Z2 o trabajar con las componentes de Z1 y Z2. ¿Sí? Fíjense eso. Vayan pensando cómo resolverlo y ahí controlamos. Bueno, voy a comenzar a plantear el ejercicio. El 9, voy a ir borrando primero. El ejercicio 9, que subo la cámara, nos dice que la suma de dos números complejos, voy a llamar Z1 y Z2 a esos complejos, me dice que la suma de estos dos números complejos es igual a, igual a 3 más 2i. Y, es decir, I significa que hay un sistema, su diferencia es igual a 1 menos 8i.
Bien, entonces, ¿cómo interpreté el i? Lo interpreté como un sistema porque se cumple que su suma es 3 más 2i y que su diferencia es 1 menos 8i. Entonces, es un sistema de ecuaciones de dos números complejos. Y algo acá, cuando se trata de ecuaciones con números complejos, siempre vamos a encontrar solución, porque toda ecuación compleja tiene solución. En cambio, antes cuando estaban números reales, podía o no tener solución. Acá siempre vamos a encontrar una solución, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que tenemos Z1 y Z1, acá ambos positivos, y en esto tenemos Z2 positivo y acá negativo. Yo le voy a llamar ecuación 1 a esta, a la primera, la suma, y 2 a la de la diferencia. Podemos usar distintos métodos, que ustedes han visto que en el sistema de ecuaciones podemos utilizar métodos de sustitución, de igualación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, en este caso, voy a sumar la ecuación 1 con la 2. Voy a sumar miembro a miembro. ¿Para qué? Porque acá Z2 tiene el número, es un positivo, digamos, tiene un número, un signo positivo y acá tiene un signo negativo, o sea que tenemos el Z2 y su opuesto, al sumar me va a quedar 0. Entonces cuando yo sumo estas dos ecuaciones se va a eliminar Z2. La otra opción es que despejen Z1 de acá o lo despejen a Z2, eso deciden ustedes. Yo en este caso lo voy a sumar. Entonces acá sumo 1 más 2. Sumo las dos ecuaciones miembro a miembro. Entonces me quedaría Z1 más Z1, me quedaría 2Z1. Y acá Z2 menos Z2 se hace 0. Sigo con el igual. 3 más 1, 4. 2i menos 8i me quedaría menos 6i. Entonces, al despejar Z1 me quedaría, para despejar Z1, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar miembro a miembro por un medio. Multiplico por un medio, y entonces acá me queda 4 dividido en 2, de 2, menos 6 dividido en 2, que es 3, 3i. Entonces, así obtengo Z1. Yo tengo Z1, entonces puedo ir a la ecuación 1 o a la 2, reemplazar y encontrar Z2. Voy a utilizar la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2, reemplazo Z1. Al reemplazar acá, ¿sí? Voy a reemplazar y me va a quedar 2 menos 3i menos Z2 igual a 1 menos 8i. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar Z2. Lo voy a pasar al miembro. O es decir, utilizar la propiedad uniforme, sumo miembro a miembro, Z2, y sumo el opuesto de este complejo también. ¿Para qué? Para que esto pase al primer miembro. Me quedaría menos 1 más 8i y Z2 positivo acá. Entonces Z2 es igual. Acá me quedaría 2 menos 1, me quedaría solamente 1, menos 3i más 8i me quedaría más 5i. Entonces ya obtuvimos Z2. Lo que nos quedaría hacer es verificar que los resultados que encontramos son los correctos. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría verificar uno para ver si está bien. En la ecuación 1 tenemos Z1 más Z2. Entonces sumemos. Z1 más Z2 Yo lo tenemos. hice con uno. ¿Cómo? Yo lo hice con uno y sí, sí verifica. Bien, buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 1 más 2, me queda 3, que está acá. Y tenemos menos 3i más 5i, me queda 2i, que está acá. Bien, estaría perfecto. Por lo tanto, hemos llegado a la solución correcta.
Entonces, solución, Z1 igual a 2 menos 3i, y Z1 igual a 2 menos 3i, y Z2 igual a 1 más 5i. ¿Bien? Entonces, esa sería la solución. Ahora sí, vamos con el ejercicio 12, que sería el último que tenemos que ver hoy. En el ejercicio 12, determinar Z complejo cuando sea posible. Y tenemos que resolver, dos apartados tenemos que resolver. Bueno, así que vamos a hacerlo rápido esto. Vamos a ver el 2. En el ejercicio 12 tenemos que resolver el apartado A y C. En el apartado A tenemos una ecuación donde solo aparece Z y es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática. Ya la copio. Tengo Z cuadrado más Z más 1 igual a 0. Nos dicen que Z es un complejo, lo tenemos que determinar ese Z. Entonces, como tenemos una ecuación cuadrática, lo vamos a resolver como resolvíamos antes una ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan cuando teníamos una ecuación cuadrática que teníamos ax al cuadrado más bx más c igual a 0? Esto lo resolvíamos, ¿se acuerdan? Como x1, x2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Bien? Acá el a y el b que aparecen no son los componentes de z, aclaro eso. ¿Bien? Solamente estoy recordando, haciendo como una observación. ¿Sí? Así resolvemos las ecuaciones cuadráticas en los reales. Vamos a resolver de igual modo en los complejos. Vamos a utilizar la misma fórmula. Entonces, teniendo en cuenta esto, va a quedar Z1, Z2. Acá ya no tenemos X, tenemos Z. Entonces, Z1, Z2 será igual. Ahora, menos B era el coeficiente, en este caso, de Z. El coeficiente de Z es 1, entonces me quedaría menos 1. Más menos la raíz cuadrada, ¿de quién? De b al cuadrado. B dije que era 1, entonces me va a quedar 1 al cuadrado menos 4 por a. A era el coeficiente de z al cuadrado. El coeficiente de z al cuadrado es 1 por c, que es el término este independiente, que es 1. Bien, si quieren aclaramos acá un costado. Para esta ecuación, a sería igual a 1, b también es 1 y c también es 1. Bien, y esos son los valores que yo reemplacé aquí. Todo sobre, ya me estaba olvidando, sobre el 2 por a, que es 2 por 1, 2. Bien, entonces me quedaría Z1, Z2 es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Acá tengo 1 al cuadrado menos 4. ¿Por qué? Porque acá tengo 4 por 1, esto me quedaría menos 4.
Menos 4 más 1 me quedaría menos 3. Todo sobre 2. Entonces, tenemos acá la raíz de menos 3. Como estamos en los complejos, yo a ese menos 3 lo voy a expresar como 3 por i al cuadrado. ¿Por qué? Porque i al cuadrado era menos 1. Entonces, esto sería lo mismo que menos 1 más menos la raíz cuadrada de 3 por i al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Entonces, si yo distribuyo esta raíz, me va a quedar la raíz de 3 por i. Acá me tendría que quedar el valor absoluto de i, pero ya acá me aparece el más menos, entonces directamente puedo quedarme con raíz de 3i. Menos 1 más menos la raíz de 3i todo sobre 2. Entonces, ¿cuántos complejos encontré que verifican esta ecuación? Encontré 2. ¿Por qué? Con este más menos hace que obtenga 2 soluciones. Bien, ya vamos a escribir las soluciones. Entonces vamos a escribir acá la solución. Sería z1 igual a menos 1 más raíz de 3i, todo sobre 2. Y la otra solución sería z2 igual. A ver, lo voy a escribir abajo porque no se va a ver la otra z2. Ahí está. Z2 sería menos 1 menos raíz de 3 y todo sobre 2. Si observamos bien, las soluciones serían Z1 y teniendo en cuenta Z1, este sería el conjugado de Z1. ¿Por qué el conjugado? Porque si comparamos, la única diferencia está en el signo de la parte imaginaria. Entonces las soluciones serían Z1 igual a menos 1 más raíz de 3i sobre 2 y el conjugado de Z1. ¿Bien? Estas serían las dos soluciones. Bueno, ahora vamos con el apartado C. Hasta el momento lo que hemos visto es que cualquier ecuación compleja la podemos resolver del mismo modo que resolvíamos las ecuaciones reales. ¿Sí? La diferencia es que ahora que con las ecuaciones complejas siempre vamos a encontrar una solución. Porque en el caso de esta, cuando me aparecía antes en los reales una raíz cuadrada, ¿sí? Donde el radicando era negativo, ya decíamos no tiene solución. En cambio acá en los complejos sí tiene solución. El C tengo Z menos 1, ya levanto la cámara. Z menos 1 sobre Z más I igual a 1 medio por 9 menos 7i. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Miren que acá aparece un complejo en el denominador. ¿Bien?
Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de eliminar este denominador. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar todo por z más i. Y antes de comenzar este denominador, yo tengo que considerar que sea distinto de 0. Entonces, la primera condición que voy a agregar acá, que z sea un complejo, pero que sea distinto de menos i. Es la primera condición, ¿sí? Porque yo no puedo tener un denominador que sea 0. Entonces, cuando consiga las soluciones, tengo que ver que las soluciones sean distintas de menos i. Bueno, entonces multiplico miembro a miembro por z más i. Entonces, al multiplicar por z más i, se elimina este denominador y esto me queda que es igual. Lo que voy a hacer, a ver si lo dejo acá. Me queda 9 menos 7i, todo por z más i. Bien. Voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? A ver, me va a quedar z por z, me va a quedar z cuadrado. Ahora z más z por i. Me va a quedar z por i. Hola, vecino, ya voy. Ya voy. Ah, bueno, por. Entonces me quedaría más z por i. Y ahora vamos a hacer la distributiva con el menos 1. Me va a quedar menos 1 por z. Me va a quedar más z, perdón, menos z. Acá dije menos y escribí más. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué el 1 no se simplificaría directamente? Ay, sí, lo agregué ahí, sí. Y si eso ahí se multiplica para que se elimine, estoy... Ay, gracias. Estoy medio aturdida hoy porque me han puesto esa vacuna esa para el COVID y me duele mucho la cabeza. Qué bacana, profe. Menos mal que me has dicho gracias, porque sí, me acordaba que no aparecía un z cuadrado, digo, no. Pero bueno, estoy con toda z menos 1. Bien. Entonces la distributiva voy a hacer acá, en el segundo miembro. Bien. Y lo que voy a hacer con este 2, lo que podría hacer es directamente multiplicar por 2 miembro a miembro para que se elimine este 2 y me quede 2z menos 2 igual. Y ahora sí hacemos esta distributiva. Me quedaría 9 por z más i, me quedaría 9z más 9i. Y ahora me quedaría menos 7i por z, me queda menos 7i por z, menos 7i por i, me quedaría menos 7i cuadrado. Y ya lo voy a escribir directamente. ¿Qué pasa? Cuando tengo i cuadrado me aparece el menos 1. Entonces me queda menos 1. Por menos me queda más. Me quedaría más 7. ¿Bien? Entonces, por un lado, para un miembro voy a asociar todo lo que tenga z. ¿Sí? Para que poder sumar o ver si puedo sacar factor común ese z. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá me aparece 9z y acá me aparece menos 7iz. Entonces, vamos a agrupar todo para este miembro. O sea que este 2z lo vamos a pasar para aquí y me va a quedar como menos 2z. Acá menos 2z. Y para este miembro voy a dejar todos los números que no tengan z.
que en este caso sería menos 9i, y este 7 que pasaría como negativo. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es sacar factor común acá al z, me va a quedar 9 menos 7i menos 2. De acá me va a quedar menos 2 menos 7 menos 9. Menos 9i. Bien. Ahora fíjense que yo acá puedo hacer esta diferencia, 9 menos 2. Acá me quedaría de 7 menos 7i. Y acá lo que puedo hacer también aquí es sacar factor común el 9. Lo voy a sacar como menos 9. Bien, y acá me va a quedar 1 más i. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar este z. ¿Qué voy a hacer? Si lo tengo que despejar, esto se tiene que eliminar. ¿Cómo lo voy a eliminar? Voy a multiplicar por el inverso, ¿sí? Es decir, porque esto pase al denominador. A ver, quiero dónde está el reflejo, está acá. Voy a despejar el z, ¿sí? Lo voy a resolver por este lado para que no se vea el reflejo. Z va a quedar igual a menos 9 por 1 más i sobre... Acá lo que podría haber hecho es sacar factor común el 7. Al sacar factor común el 7 me queda 1 menos i. Esto voy a hacer, ¿sí? Saco factor común el 7 y me queda acá 1 menos i. Entonces, como yo tengo que dar el resultado en la forma binómica, ¿qué vamos a hacer? Cuando aparecía un complejo en el denominador, un complejo que yo lo conozco porque me lo dan ya el complejo que es 1 menos i, voy a multiplicar y dividir por el conjugado para poder dar el resultado en la forma binómica. Entonces hacemos eso. Acá lo voy a hacer ya en este paso directamente. Multiplico y divido por el conjugado de 1 menos i. El conjugado es 1 más i. Entonces z me queda que es igual a menos 9 séptimos de ¿quién? Acá sería 1 más i al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo 1 más i por 1 más i. Si lo elevo al cuadrado, me quedaría 1 al cuadrado más 2i más i al cuadrado. Todo sobre, acá tengo un complejo por su conjugado, me quedaba la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Bien. Bueno, vamos a seguir resolviendo para el otro costado porque ya no me queda lugar. Voy a correr un poquito la cámara. Ahí está. Entonces, z es igual. Sigue quedando el menos 9 séptimos. Ahora aparece en el denominador el número 2. Entonces, esto me quedaría multiplicado por 1/2. Bien. Y vamos a resolver lo que tenemos acá. Acá tenemos 1 positivo y acá tengo i al cuadrado, que eso se transforma en menos 1. Con este 1 se cancela. Entonces me quedaría solamente 2i.
Por lo tanto, si simplificamos lo que podemos simplificar, me estaría quedando que z es igual a menos 9 séptimos de i. Y ese sería el z que estábamos buscando. Y por último nos quedaba ver que sea distinto de menos i, porque cuando hemos comenzado el ejercicio hemos puesto la condición de que el complejo que yo busque tenía que ser distinto de menos i para no anular el denominador, ¿sí?, del ejercicio inicial. ¿Se acuerdan eso? Y como es distinto de i, por lo tanto es la solución. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Eso sería todo por hoy porque era lo que estaba marcado hasta el 12C. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda mientras van resolviendo el práctico, pueden consultar por medio del foro y ahí se les va a contestar. Bien. Bueno, profe, Nos vemos, chicos, que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Adiós, Chao, profe. profe.